Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le da unas instrucciones específicas que el ser humano debe de seguir cuidadosamente. Esas instrucciones que Dios le entrega al hombre están en el libro de la ley, en la palabra del Señor. Las palabras que salen del libro de la ley son aquellas que formaron al hombre en el principio. Fueron aquellas que crearon todo lo que hay en el mundo, todo lo que el hombre ve, fue formado por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué el hombre debe hacer o qué el hombre debía hacer cuando él le entregó un ministerio. Qué el hombre debía hacer, lo voy a volver a repetir, cuando Dios le entrega un ministerio. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Todo lo que necesita el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra se encuentra en el libro de la ley, en la palabra del Señor. Las palabras que salen del libro de la ley alimentan el espíritu del hombre. Dios nos dice a través de su palabra de qué manera el hombre debía formar un altar y una casa para que su presencia habitara en este lugar. Dios nos muestra, Dios nos revela, quise decir, de qué manera el hombre debía preparar casa y altar al Señor. Todo lo que el altar y la casa que Dios necesita, todo lo que la casa que el Señor envía al hombre a hacer, todo objeto, todo lo que necesita esta casa que Dios envía al hombre a hacer, Dios se lo muestra y se lo revela al hombre a través de su palabra. Nada de lo que Dios le dice al hombre en su palabra, nada de lo que Dios no menciona a través de su palabra que el hombre debe hacer, el hombre no debe hacerlo. Para estos tiempos de apostasía nos dice la palabra del Señor que se levantarían tropas que profanarían el santuario y la fortaleza del Señor. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de apostasía, donde este remanente del cual nos habla Dios a través de su palabra ha tomado posesión de los altares de la casa que Dios le entregó al hombre para que en esta el hombre preparara sacrificios para que el pueblo del Señor llegase a adorarle y a glorificarle. Esta casa que Dios envió a formar y a crear, esta casa, nos dice la palabra del Señor que para estos tiempos iba a ser invadida. En el tiempo que la iglesia del Señor está viviendo, ya esta casa, un 100% ha sido tomada por Satanás. La abominación desoladora de la cual habla Dios a través de su palabra son aquellos hombres que trabajan para Satanás. Satanás forma y prepara familias. Satanás forma y crea un remanente según Dios a través de su palabra forma desde el principio un remanente que trabaje para él. Satanás es astuto para el ser humano poder discernir en estos tiempos de apostasía quién trabaja para Satanás, quién no trabaja para Satanás. Para el hombre poder ver
¿Quién sería para estos tiempos un falso maestro y un falso profeta? Recordemos que no todos son falsos maestros y falsos profetas. Hay quienes se equivocan. Hay quienes se equivocan. Equivocación que para estos tiempos es un peligro. La palabra del Señor nos muestra y nos revela el espíritu de anticristo que se está manifestando en la vida del hombre para estos tiempos de apostasía. Este es un espíritu de confusión, que va el hombre de desobediencia. El hombre que no obedece al mandato de la ley, este espíritu toma su mente, su cuerpo y su corazón y comienza a tener manifestaciones según el deseo carnal del hombre. El remanente que salió de nosotros, que no le pertenece al Señor, la palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera ellos se mueven en la casa del Señor. Dios nos muestra y nos revela de qué manera Satanás opera en estos cuerpos. El falso maestro y el falso profeta hace lo contrario a lo que Dios le pide a través de su palabra. El falso maestro y el falso profeta trabaja directamente con Satanás. Salieron de nosotros, dice el Señor, porque no le pertenecen al Señor. Para estos tiempos de apostasía, para el tiempo que ya la iglesia del Señor ha estado viviendo en medio de esta abominación desoladora de la cual habla Dios a través de su palabra, ya Satanás ha sido posicionado. Satanás forma y crea familias, ministerios. ¿Cuál es la diferencia de los ministerios que forma y crea Satanás a los ministerios que Dios forma? Satanás es padre de mentira, nos dice la palabra del Señor. Satanás opera bajo mentira. Para estos tiempos, Satanás tiene una autoridad de blasfemar contra los santos y vencerles. Formando y equipando Satanás familias semejantes a las que Dios forma. Satanás disfrazándose de ángel de luz. Cuando el hombre no obedece al mandato de la ley, cuando el hombre se guía de su deseo carnal, el hombre es poseído por un espíritu de anticristo. Este es un espíritu de confusión. Satanás forma y crea familias, ministerios, según Dios los forma. La diferencia de Satanás es que Satanás opera bajo el mal, bajo la maldad. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Dios vino a darle vida al hombre y vida en abundancia. La palabra del Señor nos dice que el hombre se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Nos dice la palabra del Señor que el hombre se conoce por sus acciones, por su manera de comportarse, por sus actitudes. Para estos tiempos, el enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. Un árbol de higo no puede dar otra cosa que no sea higo. De otro modo, este árbol estaría contaminado. Dios dice que el árbol se conoce por su fruto y los hombres por sus acciones. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de preparación, tiempos donde Dios le ha dado a Satanás
una autoridad de blasfemar contra los santos y vencerles.